Durante la semana estuvimos anunciando acerca del pecado que no tiene perdón. Yo creo que es muy fácil darle un significado muy sencillo, pero la cosa no termina allí. Leyendo la palabra de Dios y teniendo en cuenta que Él desea la salvación de todos los perdidos, debe esconderse algo más después que Él dijo en el capítulo 12 de Mateo acerca de ese, nuestro Señor dijo, del pecado que no tiene perdón, cuando ellos dijeron, los jefes religiosos judíos, que Él echaba demonios con Beelzebú, príncipe de los demonios. El pecado que no tiene perdón, ¿cuál es? Bueno, vamos a plantearnos esta pregunta. ¿Exactamente se trata solamente de la incredulidad de la persona o la cosa va más allá? Permítanme leerles el capítulo 12 de Mateo, versículos 31 y 32, solo esos dos versículos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Esto es muy serio. Es el Señor quien dijo esto a aquellos que habían dicho lo que yo acabo de mencionar, que Jesús echaba demonios usando los poderes de Beelzebú, príncipe de los demonios. En los versículos 22 al 24 del capítulo 12 de Mateo, leo: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Bueno, me parece a mí bastante fácil entender la gravedad de este pecado. Pero ¿se limita solamente a estas palabras, el pecado contra el Espíritu Santo, o va más allá? O, dicho más ampliamente, eso que no tiene perdón significa que la persona no será nunca perdonada. ¿Y qué quiere decir esto? Ni en esta vida ni en la venidera, y cosas por el estilo. Debido a este incidente, Jesús pronunció la sentencia que hay cierto pecado que no puede ser perdonado. La mayoría de los pastores dicen, bueno, el pecado que no tiene perdón es la incredulidad. Si usted no cree en Cristo, no hay perdón. Bueno, esto es simplificar demasiado. La cosa no es solamente eso. Yo creo que hay algo más que tenemos que tener en cuenta. Notemos lo que dice poco más adelante. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto está en Mateo 12, 36 y 37. Ahora bien, esta declaración de Jesús debe ser vista y estudiada a la luz de su contexto. Y el contexto es justamente el cuadro de la blasfemia contra el Espíritu Santo que recién ya vimos. Y sin duda, la incredulidad es un pecado grave, porque no creer es perderse para siempre, es un hecho. Por mucho que sea, si no ha blasfemado contra el Espíritu Santo, siempre tiene la oportunidad de ser salvo el que no cree, porque un día, sí, se le ocurre lo contrario y cree en Cristo y las puertas están abiertas. En cambio, uno que ha blasfemado contra el Espíritu Santo no tiene, dice, jamás perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Sin embargo, hay muchas cosas que hacen los hombres
que, de acuerdo con nuestro punto de vista, podríamos considerar lo que ellos hacen imperdonable. Allá por el año 1971, un caballero llamado Juan Corona vivía allá en la parte de California, hacia, esa zona donde hay mucha siembra, etc. Él tenía un grupo de trabajadores mexicanos indocumentados. Él también era de origen mexicano. Murieron bastante de ellos, unos cuantos, como una docena. Y las autoridades comenzaron a investigar de qué murieron ellos, por qué murieron. Y llegaron a la conclusión que Corona los había matado. Si era cierto o no, hasta hoy es difícil saber porque no hubo, él negó siempre. Pero de todos modos fue a la cárcel, yo creo, de por vida. Y bueno, pero no había posibilidad de perdón. Sin embargo, el Señor sí. Si él fue a la cárcel, alguien le presentó el Evangelio, entonces él pudo obtener completo perdón, mucho más amplio que el que le darían las autoridades de California. Pero yo no sé tampoco si él realmente se arrepintió. Hay una ligera señal que él llegó a recibir a Jesucristo por Salvador personal. Él no blasfemó al Espíritu Santo, pero si él es culpable de haber matado a 12 personas, es un serio pecado, muy grave, quitarle la vida a 12 hombres por no querer pagarles, así de sencillo. Hay casos de individuos que secuestran, por ejemplo, niños o cónyuge, piden dinero, y hay muchos de ellos que no solamente se les deja el rescate en dinero, de todos modos matan a su víctima. ¿Tienen ellos perdón? Sí. Ellos tienen perdón. Ellos no han blasfemado contra el Espíritu Santo. Hace algún tiempo se vio por televisión la madre de esa actriz Sharon Tate, la que fuera apuñalada en su residencia junto con otras personas por una banda de endrogados encabezados por el famoso Charles Manson. En su época, ya pasaron unos cuantos años. Varias de las personas que participaron en este horrible crimen ahora son cristianos, aunque todavía están encarcelados. Una de los jóvenes, de nombre Linda Kasabian, yo recuerdo que muchos se la mencionaban en las noticias, quien participó personalmente en la matanza de Sharon Tate. Bueno, sentada cerca de la madre de la víctima en la corte, le pidió que la madre le perdonara a ella. De haberlo hecho, el juez le daría libertad a esta dama. Le dijo que estaba profundamente arrepentida y que ella la perdonara. No obstante, la madre de esta víctima, que fue muerta, no quiso perdonarla. Esta mujer salió de la cárcel y movió la cabeza y dijo, llorando, ¿cómo es posible que no me perdone? De cualquier manera ya no se podía reparar nada, pero la madre de la muerta tenía una gran oportunidad para perdonar a esta mujer ya arrepentida. No opera así el Señor. El Señor realmente nos perdona todos los pecados, pero hay un pecado. Ese un pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso la pregunta lógica es, ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, primero tenemos que agradecer al Señor porque muchos de esos que no esperaban ningún perdón y fueron encarcelados de por vida, todos ellos tuvieron oportunidad de obtener el perdón divino si creyeron en Cristo. Eso no es el problema. Hay muchos pecados, crímenes, etcétera, que a nuestro juicio son, digamos, imperdonables. Hasta lo decimos. Pero el Señor habló de un solo pecado, solo uno que no tiene perdón. Todos los demás sí tienen perdón. ¿Qué pasaría si esta gente que
están con las drogas allá en la frontera entre México y Estados Unidos, y entre ellos hay grupos y están matando a quienes son del bando opuesto o algo por el estilo, y están haciendo quién sabe cuántas cosas. Bueno, ellos simplemente no aceptan perdonar ni nada. Cuelgan a las personas, las cortan en pedazos. Lugares hay donde cuelgan cabezas de propios compatriotas. No estamos hablando, están peleando contra algún país extranjero, no. Gente, su propia gente está se está masacrando. Y sin embargo, si ellos se arrepienten y reciben por la fe a Jesucristo, Él les va a perdonar. Tome especial nota de todos cuantos mencionamos y vamos a ver unos cuantos casos que son verdaderamente tristes. Entonces, ¿qué significa la palabra blasfemia? ¿Qué es blasfemia? Bueno, la palabra blasfemia, tal como la escuchamos, en sí tiene un raíz en el griego que quiere decir hablar injuriosamente, injuria. Lo que Jesús les dijo a esos fariseos es que habían injuriado al Espíritu Santo. Bueno, lo tildaron a él de espíritu diabólico, por lo cual tenían que, digamos, no tenían ya oportunidad de salvación. Es muy serio. Pero, ¿qué se entiende de injuria? Sé que no siempre todos estamos bastante al tanto de palabras que son un poco técnicas. Bueno, el diccionario Larousse lo explica así: expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Cabrían aquí cuantos enseñan que el Espíritu Santo es solamente una energía. ¿Están dentro de este cuadro? ¿No tienen más perdón? ¿Cuánto cuidado debemos tener con la lengua? Dios, sabiendo que es el único miembro demasiado peligroso, porque solamente con la lengua podemos cometer el pecado imperdonable, supo muy bien cómo organizar nuestro rostro y dónde colocar la lengua. Primero tenemos la pared de carne y después de esmalte, los labios, después tenemos los dientes y allá atrás, después de doble pared, está la lengua, como una serpiente que en cualquier momento desea hacer de la suya y naturalmente nos defrauda. En la Biblia tenemos muchas advertencias sobre la cuestión lengua. Por ejemplo, Proverbios 12:19 dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y luego en Proverbios 17:20, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Esto en Proverbios 17:20. En Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Porque todos ofendemos, dice en otro lugar, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas.
He aquí cuán grandes bosques se enciende un pequeño fuego. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3, 2 al 6. Cuán cierto es todo lo que estamos examinando ahora. Así es la lengua. Mucho daño hace. La lengua no es inofensiva. ¿Por qué? Porque la lengua es capaz de pronunciar en alguna ocasión solo 4 palabras contra el Espíritu Santo y cerrar para siempre las puertas del cielo, o cerrarse, todavía diría mejor. Jesús fue muy claro en esto, pero ¿cómo cometen los hombres el pecado que no tiene perdón en nuestros días? Un pastor llamado J. Harold Smith, quien también anduvo por todo Estados Unidos llevando conferencias evangelísticas, era evangelista. Los pastores de iglesias lo invitaban, Dios le dio ese don y él predicaba. Se dice que él, de cierta vez de 21 hombres que han cometido este pecado, él sabe, él llevó nota de 21 hombres que cometieron este pecado que no tiene perdón, pero nunca encontró a una mujer que haya cometido este pecado. ¿A qué se debe? No sé. El predicador nos dice, esos millones de personas a quienes les he predicado, dijo él, en 41 años de ministerio, nunca he conocido a una sola mujer que lo haya cometido, el pecado sin perdonar. En todos los casos de blasfemia contra el Espíritu Santo, la persona que lo ha hecho no ha vivido ni siquiera 24 horas, él dice. Blasfemia contra el Espíritu Santo es blasfemar o burlarse del Espíritu Santo, injuriar al Espíritu Santo, hablar en su contra. Mientras viva, nunca olvidaré, dice él, esa ocasión en que asistí a unas conferencias evangelísticas en una pequeña iglesia allá por los lugares rurales. En parte más abajo, por allá en el sur de Carolina. No recuerdo la fecha, ni recuerdo el tema que prediqué esa noche. Pero cuando estaba brindando la invitación, vi a un joven allá por la última fila, en la última banca, en el auditorio del mismo templo. Parecía buscar a alguien, estaba mirando a ver si veía a alguna persona. Dice el predicador, yo me di la vuelta y comencé a caminar por el pasillo hasta detenerme frente a él. Le miré en los ojos y le dije, joven, ¿conoce usted al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Él me respondió, no, Señor, no le conozco como mi Salvador, pero yo no vine aquí para ser salvo, ni tampoco para escuchar su predicación. Vine en busca de un par de amigas para que me acompañen a un baile. Y escúcheme, Señor, tan pronto como las localice, podrá disponer usted de nuestro lugar. Yo le dije, joven, el Señor me ha enviado hasta usted. Me acerqué a usted. El Espíritu Santo me hizo llegar hasta donde está usted, a este lugar, para hablarle acerca de su alma. Y este joven respondió, usted y su Espíritu Santo pueden ir al infierno. Inmediatamente Dios me hizo ver. Parecía que me estaba diciendo, apártate de él, no le digas más una sola palabra.
ha blasfemado contra mí, blasfemó contra el Espíritu Santo, y yo le voy a dar muerte. Él no escuchó palabras, pero él se dio cuenta que había llegado el momento para que ese joven fuese muerto. Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo no hay perdón. Simplemente la persona no vive más allá de 24 horas si es que llega. Dice, di media vuelta y me encaminé nuevamente hasta la plataforma. Y entonces públicamente anuncié, hermanos, ¿ven ustedes a ese joven que está de pie en la última fila de los asientos? Al instante, todos giraron la cabeza y vieron al joven. Yo entonces dije, yo no sé cuál es su nombre, pero sé una cosa, que él ha blasfemado contra el Espíritu Santo, contra Dios. Me ha hecho ver, que me ha hecho entender, Dios mismo, que le va a quitar la vida muy pronto. Nunca olvidaré a ese joven estirando sus manos y diciendo en voz alta, que la gente pudo oír, «Oh, sí, ¿verdad?». A las 9:15 de la noche concluí el servicio. El muchacho encontró las dos chicas que buscaba y partieron juntos hacia un pequeño salón de baile, a unos 8 kilómetros de distancia. 5 minutos antes de la medianoche, este joven salió y se detuvo de pie ante el portal ubicado frente al salón de baile, con otro amigo para fumarse algún cigarrillo y también tomar algún trago. Tras haber aspirado el humo y luego que su compañero hubo ingerido un trago de la botella que llevaban consigo, se disponía a pasársela al muchacho de nuestra historia. Y doblándose sobre sí, cayó de bruces frente al portal, rugiendo de dolor como una pantera. Y antes de que los integrantes de la orquesta hubiesen dejado de tocar su música para correr a prestarle auxilio, este joven ya era cadáver. Este es un típico caso de la muerte prematura o pecado que no tiene perdón. Enviaron a buscar al médico del área y cuando llegó, ese médico contó que él se encontraba esa noche también allá escuchando la conferencia del predicador, sentado 3 filas más adelante de ese joven. Lo vi, dijo el médico, y escuché cuando dijo lo que tenía que decir. El mismo joven que había blasfemado contra el Espíritu Santo y cuyas palabras ya mencionamos, caía muerto, habiendo transcurrido menos de 3 horas desde que lo había hecho. No se puede jugar con Dios cuando Él habla de muerte por causa de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Él sabe lo que está diciendo. No hay que ser teólogo para entenderlo. Lo que pasa que muchos cristianos, hay 2 problemas aquí con nosotros los predicadores. Uno, nos conformamos, es tan fácil llegar a la conclusión. Si no crees, pecado de muerte, o que no tiene perdón, porque no cree. Pero Jesús dijo algo más allí. Además, ellos habían dicho ciertas palabras que van mucho más allá. Y la otra cosa es que no llevamos un récord para ver qué está pasando con aquellos que rechazan y luego repentinamente mueren. Yo nunca voy a olvidar de un muchacho. Me olvidé su nombre, primer nombre, pero recuerdo su apellido. Ramírez era de apellido. ¿Qué muchacho era ese? Él era parte de nuestra iglesia allá en California. La high school ahí está muy cerca de donde nosotros vivíamos. Y él jugaba allí. Él era de origen guatemalteco.
Él en todo se destacaba, corría, no era posible ganarle. Jugaba al soccer muy bien, al fútbol americano también. Usted dice y él lo hacía. Y un día veníamos nosotros de la iglesia con la familia y la mamá de él vivía solo con él. Digo, ¿por qué ya no vemos a fulano, que era su hijo? Mire, hermano, no sé, no sé qué hacer. A veces dice, le pido al Señor que se lo lleve, decía ella. Y yo tanta esperanza tenía en él, porque a veces volvíamos de la iglesia durante la noche y había una FM allí, del Family Radio. No era lo mejor, pero bastante bien. Él era el único de los jóvenes que me llamaba. Encontraba algún mensaje que le parecía que no era correcto y tenía muy buena manera de juzgar si es correcto o no. Y yo hablé con él. Y después dije, bueno, voy a ir a visitarlo. Y fui. Pero resulta que cuando yo fui, vino un amigo de él. Y entonces, ¿qué ocurrió? Yo le estaba hablando en español para que sea solo para él. Él me contestaba en inglés, para que yo deje de hablar. Bueno, yo dejé de hablar. No pasó mucho tiempo. Y una hermana que nos conocía a nosotros, y conocía a él también y a su mamá, llama por teléfono muy temprano. El muchacho no se sabe qué pasó exactamente. Lo cierto es que él estaba tratando de atravesar las vías férreas. Allá es muy difícil que haya accidentes de trenes, porque los trenes, no, sobre todo en esa zona donde vivíamos nosotros, no, muy rara vez. Pero él parece que estaba endrogado y quizás un poco borracho o una de dos. Y cuando él caminaba, por lo visto tropezó y la cabeza fue hacia adelante y el tren le abrió acá. Sus sesos volaron por las vías. Vinieron los paramédicos, juntaron todo esto y luego le vendaron. Y así vendado como estaba ya en el hospital cuando yo fui a verlo. Tenía un corazón, pero cómo vivía todavía. Y yo miré y digo, ¿y eso qué es? La cantidad de jóvenes que vinieron a la mortoria luego, porque claro, él era la esperanza de los deportes de su institución. Con Dios no se puede jugar. O sea, alguien preguntará y dirá, bueno, esto se parece más a una muerte prematura. Si él recibió al Señor, entonces podemos colocarla en esa categoría. Pero si él no recibió, y tal vez hizo algo solo por la mamá, porque al papá no tenía consigo, vaya a saber qué pasó con el papá. Algo ocurrió allí. Y yo quiero pensar que este fue otro caso de una muerte por la blasfemia contra el Espíritu. Nunca ella me dijo de qué hablaron ellos, nunca yo supe de esto, pero los síntomas me hacen ver que era muy serio. Alguien podría decir que son casualidades, hay muchas casualidades. Bueno, alguien diría que, simplemente coincidencias. Vamos a ver todavía otro caso bien interesante que se registra en este mismo, el mismo siervo de Dios que yo ya les dije, el evangelista. Él yo dirigía otros servicios evangelísticos en Luisiana, en uno de esos grandes lugares destinados para el rodeo, eran esos muy grandes edificios. Cuando llegó la última noche de la reunión, me puse a predicar el mismo sermón sobre el pecado que no tiene perdón. Cuando terminé mi mensaje, extendí la invitación, pero durante todo el tiempo que predicaba,
todo este momento, a mi derecha, al final de la esquina de ese rodeo, 3 hombres de negocios, que no eran ya jovencitos, de esa ciudad. Ellos se reían, hacían mofa, encendían sus cigarrillos, me maldecían a mí, a los acomodadores, a los que patrocinaban este esfuerzo, burlándose de todo y de todos. Bueno, cuando unas 400 personas se pusieron de pie y se encaminaron hacia la plataforma para dar su testimonio público de su fe en Cristo, habiéndole aceptado como su Salvador personal, estos hombres comenzaron a proferir toda clase de comentarios maliciosos y sucios acerca de esos que se acercaban al altar. Yo les encontré cuando salía ya del rodeo. Allí estaban, los he visto desde el púlpito. Yo dije, no sé quiénes son ustedes, pero los 3 han blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios y han traspasado ese límite trazado por Dios. Con sarcasmo, uno de ellos me dijo, ¿de veras? No pronuncié más palabra alguna. A la mañana siguiente, a eso de las 8 de la mañana, uno de esos hombres introducía la llave en la puerta de su negocio, pero cayó repentinamente al suelo, muerto. En la calle, allí su cadáver, sin que hubiera podido siquiera abrir la puerta. A las 11:30 de la mañana, ese mismo día, el segundo hombre se disponía a cruzar una calle importante de esa pequeña ciudad y cayó muerto en medio de ella, víctima de un ataque al corazón. A las 5:30 de la tarde del mismo día, el tercero estaba sentado en su oficina junto a su secretaria, a quien le dijo, antes de que se ponga el sol estaré en el infierno. Ella dijo, pídale perdón a Dios. Él respondió, es demasiado tarde, y se desplomó en ese instante de su sillón y murió. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Este mismo predicador, de quien estoy hablando, que estaba llevando la cuenta de lo que estaba ocurriendo en su propia experiencia, él cuenta que ese día, a eso de las 9:30 de la noche, sonó su teléfono y en el otro extremo estaba otro predicador, pastor, que había asistido a esas campañas y supo lo que sucedió en esos días. Esto es lo que él dijo. Hermano, toda la ciudad está conmovida por esto. ¿Podría por favor venir el próximo domingo por la noche y predicar en la primera iglesia metodista de esta ciudad? Finalmente, el predicador dijo que logró que la iglesia donde tenía el compromiso de estos servicios le permitieron predicar en aquella otra congregación esa misma noche. Esa tarde, cuando llegó a su pequeña ciudad, listo para predicar, 19 hombres se pusieron de pie rápidamente de sus asientos y prácticamente corrieron hacia el altar para entregarle su vida a Cristo. Esto antes de haber dicho una sola palabra. Esto es lo que ocurre cuando tomamos en serio la cuestión de si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Es todo esto casualidad? Yo no lo creo. Lo que ocurrió aquí es que este predicador, repito, llevó nota de lo que ocurría.
Y cada vez que ocurría algo que tenía mucha semejanza, él llevaba nota. Y una de las semejanzas en todos los casos es que no llegaban, en la mayoría de los casos, a las 24 horas. Antes de las 24 horas ya moría. En Marcos 4, 10 al 12 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Bien. ¿No se estaría refiriendo nuestro Señor aquí a aquellos que habían cometido este mismo pecado? Es posible que Jesús enseñe de tal manera que sus palabras de vida no puedan ser entendidas por aquellos que lo están escuchando. Es una buena pregunta. Veamos otro pasaje. Está en Hechos 28, 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Hechos 28, 25 al 27. ¡Cuán exacto! Y la Biblia dice que ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, pero tampoco hay evidencia. ¿De veras lo hicieron? Es muy probable. El otro pasaje es lo que ocurrió al comienzo mismo de la historia del hombre. Por ejemplo, en Génesis 3, versículos 22 al 24, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Todo esto en Génesis 3, 22 al 24. Claramente se nos dice, y nos hace ver aquí, que Dios tuvo que tomar estas precauciones para evitar que el hombre alargara su mano y comiera del árbol de la vida y viviera como pecador, pero eternamente. Ahora, si aquellos que blasfemaron contra el Espíritu Santo vivieron más tiempo, o si vivieran, supongamos, más tiempo, muy probablemente se arrepentirían y Dios estaría obligado a perdonarles en cumplimiento de tanta promesa que tenemos en su palabra. Por eso mueren tan rápidamente después de cometer el pecado que no tiene perdón. El pecado que no tiene perdón se comete cuando se ridiculiza al Espíritu Santo en ese momento. Ahora, que la persona viva un poco más de tiempo, eso es otra cosa, pero no hay perdón. Ahora, ¿qué medidas debe tomarse para evitar caer en el pecado que no tiene perdón? Ninguno de los que me escuchan y que todavía no conocen al Señor, bien podrían caer en eso. Si solamente decimos, bueno, el pecado que no tiene perdón es la incredulidad, me parece que fallamos y lo hacemos todo muy, muy sencillo.
Recordemos, en primer lugar, que la primera limitación es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, que Jesús dijo, jamás será perdonado ese pecado a aquel o aquella que lo cometan. Nunca. No pospongas la salvación de tu alma. La regeneración del hombre es lo más rápido que debe ocurrir. Cuando una persona oye la palabra de Dios, nunca debe dejar para otro día. No se burle de las cosas divinas. Tema a Dios. Tenga cuidado con la lengua. Le va a defraudar. Pero no ocurrirá eso si recibes a Cristo. Evita la amistad con aquellos que se burlan de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Los hay muchos. Evita también libros, películas que pretenden involucrar a Dios y al Espíritu Santo en asuntos de graves pecados, hasta pornografía. El único recurso seguro contra la blasfemia, contra el Espíritu Santo, es que uno sea regenerado y el Espíritu Santo habite en uno. Es el Espíritu Santo el que impedirá que esto ocurra. Todo lo dicho nos hace pensar en ese momento que muchas de las muertes misteriosas pueden tener aquí su cómo y por qué. Ahora entendemos un poco mejor qué tiene cómo entender eso de Hebreos 10. Muchas veces nos hacen esta pregunta y muchas veces siempre se los contesta. 26 al 29. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Estas palabras, mis estimados, estas palabras deben hacernos pensar con toda seriedad. ¿Por qué los versículos 30 y 31 dicen, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor? Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por supuesto que aquí uno diría, no, pero aquí no se habla de lo mismo. Sí, pero habla que la persona que conoce a Cristo porque escuchó el Evangelio o leyó la Biblia, de ahí en adelante peca voluntariamente. Y es allí donde está el peligro. Al no recibir a Cristo en el momento de escuchar la palabra, en ese instante, lo más probable es que Satanás estará trabajando sobre esa persona. Él busca material que le sirve para el infierno. Y esa es porque, naturalmente, Él no pone esas condiciones. Él no mata a nadie porque blasfemó contra el Espíritu Santo, pero Él conoce las Escrituras y Él sabe que eso es lo que hay que hacer. Bien, la Biblia dice claramente que tenemos que aceptar a Cristo en la primera oportunidad que se nos presente. ¿Cuál es la diferencia entre el rechazo de la gracia divina y el pecado imperdonable? Bueno, a juzgar por sus resultados, no hay ninguna diferencia. En ambos casos la persona muere sin el perdón de Dios. Y en este grupo hay gente culta e inculta, religiosos y sin religión, conservadores y liberales, hombres, mujeres, jóvenes, niños y hasta ancianos. Y la Biblia advierte, el que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. ¿Qué estamos haciendo acá ahora?
reprendiéndonos unos a otros, tratando de ver los peligros que hay en ciertos momentos de nuestra vida. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿A qué se refiere Dios cuando dice que una persona endurece la cerviz? ¿Qué significa? Bueno, de repente será quebrantado. Endurecer el corazón, endurecer su alma, endurecerse delante de Dios. Usted puede tratar como quiere a sus semejantes, pero tengan mucho cuidado con lo que la persona del Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No tenga miedo de tal o cual enfermedad, que tal vez puede morir en cualquier momento, que vaya a saber cómo se irá esto o aquello. Dígale al Señor, líbrame de cualquier cosa que pueda, ya sea acelerar mi muerte, o si yo nunca fui regenerado. Hay mucha gente que teme, cree que nunca recibieron al Señor Jesús por Salvador. Y si usted está en eso, bueno, ¿por qué no vuelve a dar ese paso y diga, Señor, si nunca te recibí, nunca te confesé mis pecados, nunca hice las paces contigo por medio de Cristo, presiento, use esa palabra si quiere, que tal vez no te pertenezco. Y todos los años que he vivido aparentemente para ti, anduve de espaldas para contigo. ¿Por qué? Bueno, de repente hay personas que aquellos que han leído la Biblia, han ido al templo, se han bautizado y todo, usan palabras verdaderamente groseras, incluso contra el Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice en Hebreos 4:7. Y luego, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No hay un día mejor que este. Cuando pienso en la gravedad de este pecado y en la gran multitud de quienes no, digamos, lo hacen cometiendo sin que les duela nada, uno no puede menos que sentir un profundo dolor en su corazón, teniendo toda la oportunidad, no solo para ser salvo, sino para vivir una vida verdaderamente feliz. No puede una persona no cristiana ser feliz. Permítanme darles algunos otros ejemplos que pueden ayudar. Un ministro, él cuenta que la siguiente experiencia. Nunca, dice él, olvidaré ese lugar en donde una vez, sirviera yo como pastor mientras predicaba un domingo por la mañana. Recuerdo que sentada enfrente mío se encontraba una madre, una dulce dama, una de las mujeres más amorosas de nuestra iglesia, junto con sus 2 encantadoras hijas. Las 2 jovencitas eran miembros de nuestra iglesia, pero nunca había podido tocar el corazón de esa madre. No había podido ganarla para Cristo. Era muy virtuosa, una buena mujer, una vecina muy amable, atendía los servicios de la iglesia regularmente, con mayor regularidad que muchos de nuestros propios hermanos, miembros de la iglesia, cuando ella no lo era. Realmente me sorprendía por qué no quiere recibir. Bueno, uno de los domingos por la mañana, en particular, sentía yo, dice el predicador, una carga muy especial por ella.
Y cuando presenté la invitación, caminé en dirección hacia donde ella estaba, la tomé de la mano y le dije, ¿vendrá usted esta mañana y entregará su corazón al Señor? Ella se quedó inmóvil, se estremeció y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Por un momento me miró y finalmente me dijo, temblorosa, hermano pastor, no. No esta mañana, no ahora, por favor. Yo di media vuelta, regresé al púlpito y di por terminado el servicio. Esa misma tarde, a eso de las 5 de la tarde, ella se encontraba sentada frente a su casa con sus 2 hijas. Es que tenían un jardín muy, muy hermoso, colmado de rosas. La dama le dijo a una de sus hijas, creo que voy afuera para cortar algunas de las rosas tan lindas. Son muy hermosas para llevárselas al pastor y así las podrá disfrutar toda la semana en su escritorio. Se los pondré todo en el escritorio de él y allá en su oficina. Fue y tomó la tijera, bajó las pocas gradas que la separaban del sendero que conducía al jardín y súbitamente cayó muerta. ¿Cómo se entiende esto? Alguien dirá, bueno, pero hay muchas de esas muertes así. Yo el otro día escuché aquí que un médico tenía su portafolio y ya se iba a ir a su trabajo y paró a la puerta y le dijo algo a su esposa, se desplomó y murió de un ataque al corazón. Eso es una cosa. Otra cosa muy distinta es cuando esto demasiado se relaciona con una intensa invitación para que reciba al Señor. Para mí, yo veo 2 cuadros completamente diferentes. Y yo no sé si ese médico era o no era cristiano, eso no sé. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros para con el Señor? Esto que estoy diciendo ahora debe hablarse a las personas a quienes estamos evangelizando. Ellos tienen que saber que es muy peligroso. Ellos tienen que entender que cuando menos piensen, una persona puede decir, no, yo nunca voy a blasfemar contra el Espíritu Santo. Nunca diga eso. Llegará el momento, ya sea por cuenta propia, Satanás es muy astuto, o alguien que no le cuesta nada largar todo tipo de palabras de esa boca sucia y no le interesa hablar contra el Espíritu Santo, etcétera, toda esa injuria se le va a pegar a usted. Y la gente se ríe mucho. Cuanto más uno sabe de palabras groseras, muchos jóvenes caen en este pecado. Y Dios dice, no más. Hasta aquí no le voy a tolerar más a tal o cual persona. Que Dios nos cuide en todo esto,